Nunca imaginé que mi propio hijo me empujaría tan violentamente en la mesa de Navidad que caería al suelo frente a toda la familia solo para que su suegra ocupara mi lugar. Lo que él no sabía es que esa misma noche yo cambiaría su vida para siempre. Y cuando despertara 2 días después, 35 llamadas perdidas le esperarían. Porque a veces las consecuencias llegan cuando menos las esperas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Luna, tengo 69 años y durante toda mi vida construí un imperio empresarial desde cero. Perdí a mi querido esposo hace 8 años y desde entonces mi hijo Raúl se convirtió en lo más importante de mi mundo. Bueno, eso creía hasta la noche del 25 de diciembre del año pasado. Esa tarde llegué a la casa de Raúl con el corazón lleno de ilusión navideña. Había comprado regalos especiales para mis nietos Elena y Pablo, y llevaba una botella de champán de 1.200 euros que había guardado para una ocasión especial. La casa estaba decorada con luces doradas y el aroma a pavo relleno llenaba el ambiente. Todo parecía perfecto para una noche familiar. ¡Abuela Luna!, gritaron los niños corriendo hacia mí. Elena, de 16 años, ya tenía mi altura, mientras Pablo, de 14, aún se colgaba de mi cuello como cuando era pequeño. Sus abrazos sinceros fueron el único momento de felicidad genuina que viviría esa noche. Patricia, mi nuera, me saludó con una sonrisa que me pareció extrañamente tensa. «Hola, Luna. Qué bueno que llegaste temprano». Siempre había algo en sus ojos que me incomodaba, como si calculara cada una de mis palabras. Raúl apareció desde la cocina, pero su saludo fue distante, casi mecánico. «Hola, mamá. Deja el abrigo ahí». Noté algo extraño en el ambiente. Había una tensión que no lograba identificar completamente. La mesa estaba puesta para 7 personas, pero solo éramos 5. Raúl, Patricia, los niños, yo y... ¿Esperamos a alguien más?, pregunté mientras observaba los lugares adicionales en la mesa. «Sí, mi madre llegará en un momento», respondió Patricia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se refería a Carmen, una empresaria de 71 años que siempre había competido conmigo ferozmente en el mundo de los negocios. Nuestra rivalidad venía de décadas atrás, cuando competíamos por los mismos contratos y clientes. Jamás imaginé que estaría cenando en la misma mesa que ella. Cuando Carmen llegó, todo cambió drásticamente. Raúl se transformó completamente, volviéndose servicial y atento de una manera que jamás había visto conmigo. «Doña Carmen, qué honor tenerla aquí». «Pase, pase, está en su casa». Me pareció extraño, pero decidí no darle importancia. Después de todo, era Navidad y quería disfrutar con mi familia. Nos sentamos a la mesa y yo ocupé mi lugar habitual, el que siempre había sido mío en las celebraciones familiares. La cabecera, junto a Raúl. Había ocupado ese lugar durante años, desde que enviudé, y las cenas navideñas se trasladaron a casa de mi hijo. Era mi sitio, mi lugar de honor como matriarca de la familia. Pero cuando Carmen se acercó, Raúl me miró con una expresión que nunca olvidaré. Fría, calculadora, despiadada. «Mamá, necesito que te levantes de ahí». «¿Cómo?», pregunté confundida. «¿Por qué? Ese lugar es para doña Carmen. Es la invitada de honor». Sentí como si me hubieran dado una bofetada invisible. «Raúl, hijo, siempre me he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Patricia miraba hacia abajo, incómoda. Los niños habían dejado de hablar completamente. Carmen permanecía de pie, observando la escena con una mezcla de incomodidad fingida y satisfacción real. «Mamá, no hagas esto difícil. Muévete». «No entiendo, Raúl. ¿Qué está pasando aquí?». Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Raúl se acercó a mí, puso sus manos en mis hombros y me empujó con tal brutalidad que perdí el equilibrio por completo.
Mi cuerpo de 69 años no pudo resistir el impulso y caí pesadamente al suelo frente a toda la familia. El golpe resonó en el comedor como un trueno. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Elena gritó mi nombre con horror. Pablo se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. Patricia desvió la mirada, avergonzada pero sin hacer nada para ayudarme. Carmen permaneció inmóvil, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Satisfacción pura y calculada. Desde el suelo, adolorida y profundamente humillada, escuché las palabras que se grabarían en mi memoria para siempre. Este lugar es de mi suegra. Lárgate. En ese momento, mientras yacía en las baldosas frías del comedor, algo se quebró dentro de mí. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, el amor incondicional que sentía por él, se desmoronó como un castillo de naipes bajo una tormenta. Los niños corrieron hacia mí para ayudarme a levantarme, sus rostros llenos de confusión y dolor. «¿Estás bien, abuela?», susurró Elena con la voz quebrada. «Estoy bien, pequeña», mentí mientras acariciaba su cabello, aunque por dentro una tormenta había comenzado a formarse. Raúl ya había tomado asiento en la mesa como si nada hubiera ocurrido. Carmen ocupó mi silla sin pronunciar una sola palabra, pero con una sonrisa victoriosa que no se molestó en ocultar. Esta mujer, mi rival de décadas, ahora ocupaba el lugar que había sido mío durante años en mi propia familia. Patricia sirvió la cena con movimientos nerviosos, evitando mi mirada por completo. Me senté en una silla lateral, como una invitada de segunda clase, en lo que antes había sido mi propio territorio familiar. La transformación fue brutal. De matriarca respetada a espectadora, relegada en cuestión de minutos. Durante los primeros momentos de la cena, observé cómo Raúl se dirigía a Carmen con un respeto y una deferencia que jamás me había mostrado. «Doña Carmen, ¿qué le parece el vino? Lo elegí especialmente pensando en usted». Sus palabras me atravesaron como cuchillas afiladas. Observé cómo Patricia colgaba de cada palabra de la mujer que ahora ocupaba mi lugar, asintiendo eagerly a todo lo que decía. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza profunda, sin comprender por qué su padre había humillado tan cruelmente a su abuela. Pero lo que estaba por venir sería aún más devastador que la humillación física. Mientras cortaba mi porción de pavo en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder, escuché a Raúl hablar con Carmen sobre temas empresariales. Al principio no presté mucha atención, pero gradualmente sus palabras comenzaron a captar toda mi concentración. «Los mercados están muy volátiles últimamente», comentaba Carmen con tono profesional. «Es difícil mantener la estabilidad en tiempos como estos». Raúl asintió con entusiasmo. «Exactamente por eso creo que una fusión entre nuestras empresas podría ser tremendamente beneficiosa para ambas partes». Las palabras golpearon mi cerebro como un martillo. ¿Una fusión? ¿Entre su empresa y la mía? Me quedé completamente paralizada, el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca. Carmen sonrió astutamente. «Tienes razón, Raúl. Combinar nuestros recursos y experiencias nos daría una ventaja competitiva incomparable en el mercado. Podríamos dominar completamente el sector», continuó mi hijo con una emoción que nunca había mostrado al hablar conmigo de negocios. «Con su experiencia internacional y nuestros contactos locales, sería una alianza imparable». Me di cuenta con horror creciente que estaban discutiendo el futuro de mi empresa, el trabajo de toda mi vida, como si yo fuera invisible, como si no estuviera sentada a apenas 2 metros de distancia, como si mi opinión, mi consentimiento, mi propia existencia fueran completamente irrelevantes. «¿Y qué hay de los aspectos legales?», preguntó Carmen, cortando delicadamente su carne. «Ya he consultado con varios abogados», respondió Raúl con confianza. «Será un proceso sencillo. Después de todo, yo manejo gran parte de las operaciones diarias».
La traición se desplegaba ante mis ojos como una obra teatral macabra. No solo me había empujado físicamente, sino que había estado conspirando detrás de mis espaldas para entregar mi compañía a mi mayor rival. El empurrón no había sido un arrebato de ira, había sido una demostración calculada, una prueba de lealtad hacia Carmen. Elena y Pablo intercambiaban miradas preocupadas, sintiendo la tensión pero sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Patricia mantenía los ojos fijos en su plato, claramente incómoda pero sin intervenir, y yo permanecía allí sentada, procesando la magnitud de la traición. Mi propio hijo me había reducido a una figura del pasado, un obstáculo en su camino hacia lo que él consideraba un futuro más próspero. Me había sacrificado en el altar de su ambición, tratando mi amor maternal como algo garantizado y descartable. La conversación continuaba fluyendo entre Carmen y Raúl como si estuvieran en una reunión de directorio privada, completamente ajenos a mi presencia. Cada palabra era una puñalada más profunda en mi corazón materno y mi orgullo empresarial. Podríamos implementar la fusión gradualmente, sugería Carmen mientras bebía su copa de vino con elegancia. Primero los departamentos de logística, luego expansión internacional. Brillante estrategia, respondió Raúl con entusiasmo. De esa manera minimizamos riesgos y maximizamos beneficios. Los empleados ni siquiera notarían el cambio hasta que esté completamente consolidado. Escuché cada detalle de cómo planeaban desmantelar y reorganizar la empresa que había construido con décadas de sacrificio, sudor y determinación. Mi empresa, mi legado, mi vida entera reducida a cifras en una hoja de balance. Pero lo más doloroso no eran los aspectos técnicos de su conspiración. Era la expresión de admiración genuina en el rostro de Raúl mientras escuchaba a Carmen, una admiración que nunca había visto cuando me miraba a mí. Para él, yo era el pasado obsoleto. Ella representaba el futuro prometedor. Patricia intentaba cambiar el tema ocasionalmente, claramente incómoda con la situación. ¿Alguien quiere más puré de papas?, preguntaba con voz forzadamente alegre. Pero Carmen y Raúl regresaban inmediatamente a sus planes empresariales, ignorando completamente los intentos de distracción. Elena, mi nieta querida, se acercó a mi silla. «Abuela, ¿te encuentras bien? Te ves muy pálida». Su preocupación genuina contrastaba brutalmente con la indiferencia de su padre. «Estoy perfectamente, cariño», respondí con una sonrisa que costó cada gramo de mi fuerza interior. Solo un poco cansada. En ese momento, mientras acariciaba el cabello de Elena, algo fundamental cambió dentro de mí. La tristeza y el shock comenzaron a transformarse en algo mucho más peligroso. Claridad mental absoluta. La mujer empresarial que había construido un imperio desde cero comenzaba a despertar de su estado de conmoción. Observé detenidamente a Carmen, estudiando cada gesto, cada expresión. Esta mujer había aceptado la invitación navideña, no por cortesía familiar, sino como parte de una estrategia cuidadosamente orquestada. La humillación pública había sido el precio que Raúl estaba dispuesto a pagar para demostrar su lealtad hacia ella. Todo comenzó a encajar con precisión matemática en mi mente. Los saludos distantes de Raúl últimamente. Las reuniones de trabajo que mencionaba sin dar detalles. La tensión extraña en el ambiente familiar durante las últimas semanas. Los comentarios sutiles sobre nuevas oportunidades y modernización empresarial. Mi propio hijo había estado preparando este momento durante meses, tal vez años. Me había mantenido en la oscuridad mientras tejía una red de traición a mis espaldas. Y esta noche navideña era simplemente la coronación de su plan. Demostrar públicamente que había elegido a Carmen sobre mí. El empujón no había sido producto de la ira o la impulsividad. Había sido un gesto calculado, una declaración pública de intenciones. Una forma de quemar puentes definitivamente conmigo, mientras construía otros nuevos con mi rival histórica. «Creo que es hora de que me retire», anuncié con voz serena, colocando mi servilleta sobre la mesa. La conversación entre Carmen y Raúl se detuvo abruptamente.
¿Ya te vas, mamá?, preguntó Raúl, pero su tono no contenía verdadera preocupación, sino más bien alivio mal disimulado. Sí, hijo. Ha sido una velada muy reveladora. Mis palabras llevaban un peso que él no podía comprender completamente todavía. Necesito descansar. Carmen me dirigió una mirada que podría haberse interpretado como cortés, pero yo reconocí la satisfacción triunfal que brillaba en sus ojos. Para ella, mi retirada representaba una victoria completa. No solo me había humillado en mi propia familia, sino que había comenzado a apoderarse de mi legado empresarial. Me acerqué a mis nietos para despedirme. Elena me abrazó con fuerza, susurrando al oído: «Te amo, abuela. No sé qué pasó esta noche, pero te amo». Pablo también me dio un abrazo sincero, sus ojos aún confundidos por los eventos incomprensibles para su edad. «Los amo muchísimo», les respondí con ternura genuina. «Recuerden siempre eso, sin importar lo que pase». Patricia me acompañó hasta la puerta con gestos nerviosos. «Luna, yo lamento mucho lo que ocurrió. No era mi intención que...». «No te preocupes, Patricia», la interrumpí suavemente. «Cada persona toma sus decisiones. Esta noche todos hemos mostrado quiénes somos realmente». Mientras caminaba hacia mi coche en la fría noche navideña, mi mente ya no se enfocaba en el dolor o la humillación. Se concentraba en estrategia, en consecuencias, en justicia. La empresaria implacable que había competido y ganado en un mundo dominado por hombres durante décadas había despertado completamente. Raúl creía que me había vencido esta noche. Creía que había demostrado su poder y establecido un nuevo orden. No tenía idea de que había despertado a su peor enemiga posible. Una madre traicionada con los recursos, la experiencia y la determinación para cambiar su vida para siempre. El motor de mi coche ronroneó suavemente mientras me alejaba de la casa. En el espejo retrovisor vi las luces navideñas que aún brillaban en las ventanas. Era la última vez que vería esa casa como el hogar de mi familia. A partir de mañana, todo sería diferente. Llegué a mi casa envuelta en un silencio que contrastaba brutalmente con el caos emocional que rugía en mi interior. Las luces navideñas de mi jardín parpadeaban alegremente, ignorantes de la tormenta que había estallado en mi vida familiar. Aparqué en el garaje y permanecí inmóvil durante varios minutos, permitiendo que la realidad de lo ocurrido se asentara completamente en mi conciencia. No lloré, no grité, no me permití el lujo de la autocompasión. En cambio, algo mucho más peligroso comenzó a despertar dentro de mí. La frialdad calculada que me había permitido sobrevivir y prosperar en el despiadado mundo empresarial durante 40 años. Entré a mi estudio, encendí todas las luces y me dirigí directamente al archivador donde guardaba mis documentos más importantes. Durante las siguientes horas, extendí sobre mi escritorio de caoba una colección de papeles que representaban décadas de construcción empresarial y planificación familiar. Testamentos, escrituras, contratos de trabajo, poderes notariales, estados financieros, pólizas de seguros. Cada documento contaba una historia de confianza, de amor maternal, de un futuro compartido que yo había imaginado junto a Raúl. Pero esa confianza había sido traicionada, ese amor había sido pisoteado, y ese futuro compartido acababa de convertirse en una quimera. El primer documento que revisé fue el poder notarial que había otorgado a Raúl hace 3 años, cuando decidí comenzar a delegar responsabilidades para prepararme para una eventual jubilación. Ese papel le daba autoridad para tomar decisiones importantes en mi nombre dentro de la empresa. Ahora comprendía que había estado usando esa autoridad para negociar secretamente con Carmen. El segundo documento que examiné fue aún más revelador. El contrato de la hipoteca de la casa donde vivían Raúl, Patricia y mis nietos. Una casa valorada en 800.000 euros, cuya hipoteca yo había avalado personalmente. Según los términos del contrato, si yo retiraba mi aval, el banco podría ejecutar la hipoteca inmediatamente. Después revisé los contratos de los vehículos. El Audi de Raúl
valorado en 60.000 euros. El Mercedes de Patricia, de 45.000 euros. Ambos financiados con mi aval personal. Sin mi respaldo, los pagos se volverían inmediatamente exigibles. Las tarjetas de crédito corporativas que había autorizado para Raúl tenían un límite combinado de 150.000 euros. Dinero que él había estado gastando libremente, confiando en que yo siempre estaría ahí para respaldar sus decisiones financieras. Pero el documento más significativo era el contrato de empleo de Raúl como director ejecutivo de mi empresa. Un salario de 200.000 euros anuales, más bonificaciones que habían llegado a sumar 100.000 euros adicionales en años exitosos. Todo pagado directamente de mi patrimonio personal, de mi trabajo, de mi vida entera dedicada a construir algo que creí que compartiríamos. Mientras organizaba estos documentos, mi teléfono móvil comenzó a sonar. Era Raúl. Lo dejé sonar sin responder. Volvió a llamar inmediatamente. Otra vez, silencio de mi parte. En total, intentó contactarme 8 veces durante esa primera hora en casa. Por la ventana de mi estudio podía ver las estrellas brillando en la noche clara. Era una noche hermosa, perfecta para reflexionar sobre las decisiones que cambiarían todo para siempre. No sentía ira ciega ni deseos de venganza primitiva. Sentía algo mucho más poderoso, justicia fría y calculada. Raúl había tomado decisiones. Había elegido la ambición sobre la lealtad, el dinero sobre el amor, el futuro incierto con Carmen sobre la seguridad que yo le había proporcionado durante toda su vida adulta. Ahora experimentaría las consecuencias naturales de esas decisiones. Abrí mi laptop y comencé a redactar una lista detallada de acciones que tomaría. No era un plan de venganza. Era un plan de justicia. Cada acción estaría completamente justificada, completamente legal, completamente proporcionada a las traiciones que había descubierto. La primera acción sería revocar inmediatamente todos los poderes notariales. La segunda, cancelar todos los avales personales. La tercera, suspender su autoridad dentro de la empresa. La cuarta, congelar todas las cuentas bancarias conjuntas. La quinta, y tal vez la más dolorosa, modificar mi testamento para eliminar a Raúl como beneficiario. Mientras escribía, recordé las palabras exactas que había escuchado durante la cena. Una fusión entre nuestras empresas podría ser tremendamente beneficiosa. Mi propia empresa, fusionada con la de Carmen. Mi legado, entregado a mi rival histórica por mi propio hijo. No permitiría que eso sucediera. Jamás. A las 3 de la madrugada mi plan estaba completamente elaborado. Cada movimiento calculado, cada consecuencia prevista, cada aspecto legal verificado. Había aprendido durante décadas de experiencia empresarial que las emociones eran enemigo de las decisiones efectivas. Esta noche mis emociones estaban completamente bajo control. Me serví una copa de brandy y brindé silenciosamente. Por la justicia, por las consecuencias, por el fin de la ingenuidad maternal que me había permitido ser traicionada tan brutalmente. Mañana comenzaría una nueva era, para ambos. El día 27 de diciembre amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la determinación sombría que había crecido en mi corazón durante las horas de insomnio. Desperté a las 6 de la mañana, no por el descanso, sino porque mi mente había estado trabajando incansablemente, puliendo cada detalle de lo que estaba por ejecutar. Me preparé un café cargado y me instalé nuevamente en mi escritorio, rodeada por los documentos que representaban el poder que Raúl no sabía que estaba a punto de perder. El silencio de mi casa era absoluto, pero en mi interior rugía una maquinaria de justicia que llevaba décadas perfeccionándose. A las 8 en punto de la mañana, marqué el primer número de mi lista. David Morales, mi abogado personal durante los últimos 15 años. Un hombre meticuloso que conocía cada aspecto legal de mis negocios. Luna, buenos días, respondió con su voz profesional característica. ¿Cómo estuvo tu Navidad?
Reveladora, David. Extremadamente reveladora. Respondí con una calma que él inmediatamente reconoció como peligrosa. Después de tantos años trabajando conmigo, sabía que mi serenidad aparente precedía siempre a las decisiones más drásticas. Necesito que redactes documentos para revocar inmediatamente todos los poderes notariales otorgados a Raúl. Todos, sin excepción. Quiero que estén listos antes del mediodía. Hubo una pausa prolongada al otro lado de la línea. Luna, ha ocurrido algo grave. Es una medida muy necesaria. Lo interrumpí firmemente. También requiero la cancelación inmediata de todos mis avales personales relacionados con propiedades, vehículos y créditos a su nombre. Y David, necesito una nueva versión de mi testamento para esta misma semana. Entiendo, respondió con tono profesional, aunque percibí su curiosidad. ¿Alguna instrucción específica para el Nuevo Testamento? Eliminar completamente a Raúl como beneficiario. Sus hijos permanecen, pero él queda excluido de cualquier herencia futura. Las palabras salieron de mis labios con una facilidad que me sorprendió. Muy bien. Te tendré todo preparado antes de las 2 de la tarde. Mi segunda llamada fue para Cristina Vega, mi directora financiera desde hace 8 años. Una mujer brillante que manejaba las operaciones bancarias de mi empresa con precisión quirúrgica. Cristina, soy Luna. Necesito que congeles inmediatamente todas las cuentas bancarias donde Raúl tenga autorización para operar. Buenos días, Luna. ¿Te refieres a las cuentas corporativas o también a las personales? Todas. Corporativas, personales, de gastos, de inversión. Todo lo que tenga su nombre o su autorización. Además, suspende su salario a partir de hoy y cancela todas las tarjetas de crédito corporativas bajo su responsabilidad. Cristina guardó silencio durante varios segundos. Luna, esto va a crear complicaciones importantes. Raúl tiene pagos automáticos, la hipoteca de su casa. Exactamente, repliqué con satisfacción gélida. Que experimente las complicaciones de sus decisiones. También quiero que prepares un informe detallado de todas las transacciones que ha autorizado en los últimos 6 meses. Todo. ¿Buscamos algo específico? ¿Evidencia de que ha estado usando su posición para beneficio personal o para negociaciones no autorizadas con terceros? No mencioné directamente a Carmen, pero Cristina era lo suficientemente inteligente para comprender la implicación. Mi tercera llamada fue la más dolorosa pero necesaria. Rodrigo Santos había sido mi mano derecha durante 12 años. Un hombre leal que había crecido profesionalmente bajo mi tutela. Sabía que esta conversación lo pondría en una posición incómoda. Rodrigo, buenos días. Necesito que vayas inmediatamente a la oficina de Raúl y retires todos sus accesos al sistema. ¿Perdón, Luna? ¿Te refieres a una suspensión temporal? No, Rodrigo. Una terminación definitiva de su empleo. Cambia todas las contraseñas, bloquea su acceso a servidores, retira sus privilegios administrativos. Quiero que empaque sus pertenencias personales y despeje completamente su oficina. La respiración de Rodrigo se volvió audible. Luna, ¿estás segura de esto? Es tu hijo. Precisamente por eso debe aprender que las traiciones tienen consecuencias, especialmente las traiciones familiares. Mi voz no mostró ni un ápice de duda. Deja este mensaje en su escritorio. Esta empresa no es para traidores que negocian secretamente con la competencia. ¿Quieres que yo le comunique personalmente que está despedido? No será necesario. Cuando llegue y encuentre su oficina vacía, el mensaje será suficientemente claro. Después de completar estas llamadas cruciales, me permití un segundo café mientras contemplaba la magnitud de lo que acababa de poner en movimiento. En menos de 30 minutos, había desmantelado sistemáticamente la estructura financiera que había sostenido la vida cómoda de Raúl durante años. Su cuenta bancaria principal quedaría congelada antes del mediodía. Su salario de 200.000 euros anuales se detendría inmediatamente. Sus tarjetas de crédito corporativas serían canceladas. Los avales que garantizaban su casa
y sus automóviles serían retirados, dejándolo expuesto a demandas inmediatas de pago. Pero lo más importante, perdería completamente el acceso a MI Empresa, la empresa que había planeado entregar secretamente a Carmen a través de una fusión traicionera. Mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Era Raúl otra vez. Esta vez decidí responder, pero solo para escuchar su voz una última vez, antes de que su mundo comenzara a colapsar. «Mamá, al fin respondes. Escucha, sobre anoche. Tal vez las cosas se salieron un poco de control». «¿Un poco de control, Raúl?», repetí con voz peligrosamente suave. «Sí, bueno, Carmen puede ser un poco intensa, y yo solo quería mostrar respeto hacia...». Colgué el teléfono sin permitirle terminar la frase. Sus excusas patéticas llegaban demasiado tarde. Las consecuencias ya estaban en movimiento, y nada podría detenerlas. El 28 de diciembre, Raúl despertó en su lujosa habitación matrimonial con la misma despreocupación que había caracterizado sus mañanas durante años. El sol invernal se filtraba a través de las cortinas de seda, iluminando una habitación decorada con los muebles más finos que mi dinero había podido comprar. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse por completo. Su primer indicio de que algo había cambiado drásticamente fue el sonido incesante de su teléfono móvil. No 1 o 2 tonos, sino una sinfonía ininterrumpida de notificaciones que había estado sonando durante horas mientras él dormía plácidamente. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos, y alcanzó el dispositivo con la misma confianza arrogante que había demostrado durante la cena navideña. La pantalla mostraba algo que inicialmente no pudo procesar completamente. 35 llamadas perdidas. «¿Qué demonios?», murmuró, revisando los números desconocidos que habían intentado contactarlo repetidamente desde las 7 de la mañana. Patricia aún dormía profundamente a su lado, ajena al huracán que estaba por azotar sus vidas. Raúl decidió revisar los mensajes de voz, esperando que fueran llamadas comerciales o equivocaciones navideñas. La primera grabación le heló la sangre. «Señor Raúl, llamamos del Banco Central Hipotecario. Su aval personal ha sido retirado y necesitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para discutir el estatus de su hipoteca». La segunda era aún peor. «Raúl, soy Miguel del Departamento de Créditos Automotrices. Hemos recibido notificación de cancelación de garantías. Su cuenta está en mora inmediata». La tercera lo dejó completamente paralizado. «Señor, llamamos de tarjetas Premium. Sus líneas de crédito han sido suspendidas por falta de aval. El saldo pendiente de 43.000 euros debe ser cubierto antes del mediodía». Cada mensaje era más devastador que el anterior. Bancos, compañías financieras, concesionarios, instituciones crediticias, todos exigiendo pagos inmediatos, todos mencionando la cancelación de avales, todos describiendo deudas que él había asumido, confiando en que mi respaldo económico sería eterno. «Patricia, despierta», gritó, sacudiendo a su esposa con manos temblorosas. «Algo terrible está pasando». Ella se incorporó confundida, viendo la expresión de pánico absoluto en el rostro de su marido. «¿Qué ocurre? ¿Qué hora es?» «Son las 12 del mediodía y tengo 35 llamadas de bancos y acreedores. Dicen que los avales han sido cancelados». Su voz se quebraba mientras hablaba. Patricia palideció instantáneamente. Como esposa de un hombre que vivía muy por encima de sus medios reales, sabía exactamente lo que significaba la pérdida de los avales financieros de Luna. Raúl se vistió frenéticamente y corrió hacia su Audi plateado, pero al llegar al garaje se encontró con una sorpresa desagradable. 2 hombres uniformados estaban examinando el vehículo con documentos en sus manos. «Disculpen, ¿qué están haciendo con mi coche?», preguntó con voz temblorosa. «¿Es usted Raúl?», preguntó el mayor de los 2 hombres. «Tenemos orden de embargo por falta de pago. El aval ha sido retirado y la deuda es exigible inmediatamente». «Eso es imposible. Debe haber un error». «No hay error, señor.
60.000 euros más intereses. ¿Puede hacer el pago ahora mismo? Raúl no podía pagar esa cantidad. Jamás había tenido que preocuparse por cifras tan grandes, porque siempre había contado con mi respaldo financiero. Se dirigió corriendo hacia el Mercedes de Patricia, pero encontró la misma escena repetida. Más hombres uniformados, con más papeles de embargo. Sin vehículo propio, tuvo que tomar un taxi hacia mi empresa, gastando los últimos billetes que tenía en su cartera. Durante el trayecto de 25 minutos, su teléfono no dejó de sonar. Más acreedores, más exigencias, más amenazas legales. Llegó al edificio corporativo que había considerado su segundo hogar durante años, pero desde el momento que cruzó la entrada principal, supo que algo fundamental había cambiado. Los empleados lo miraban con expresiones extrañas, mezcla de curiosidad y lástima. Subió corriendo hacia su oficina en el piso 14, pero al llegar encontró una escena que jamás había imaginado posible. Rodrigo estaba sentado en su silla ejecutiva, organizando documentos con la misma autoridad que él había ejercido durante años. «¿Rodrigo? ¿Qué haces en mi oficina?», preguntó jadeando por la carrera. Rodrigo levantó la mirada lentamente, con una expresión que mezclaba profesionalismo y compasión genuina. «Raúl, lamento que tengas que enterarte de esta manera». ¿Enterarme de qué? ¿Dónde están mis cosas? Empacadas en esas cajas. Señaló Rodrigo hacia 3 cajas de cartón que contenían fotografías familiares, diplomas enmarcados y objetos personales que habían decorado la oficina durante años. «No entiendo nada». «¿Quién te autorizó a...?» «Tu madre», interrumpió Rodrigo firmemente. «Luna me dio instrucciones específicas esta mañana. Tu empleo ha sido terminado efectivamente por traición empresarial y negociaciones no autorizadas con competidores». Las palabras golpearon a Raúl como puñetazos físicos. ¿Traición empresarial? ¿De qué hablas? Rodrigo le extendió un sobre cerrado. «Ella me pidió que te entregara esto». Con manos temblorosas, Raúl abrió el sobre y leyó el mensaje escrito con la caligrafía elegante de Luna. «Esta empresa no es para traidores que negocian secretamente con la competencia». En ese momento, la realidad lo golpeó con fuerza devastadora. Luna había escuchado cada palabra de la conversación con Carmen durante la cena navideña. Había oído los planes de fusión, las estrategias corporativas, las traiciones que él creía haber mantenido en secreto. Su empurrón brutal no había sido solo una humillación familiar. Había sido una confesión pública de sus verdaderas intenciones. Raúl abandonó el edificio empresarial como un hombre derrotado, cargando las 3 cajas que contenían los restos de una carrera que había dado por sentada durante años. El peso de los objetos personales parecía insignificante, comparado con el peso aplastante de la realización. Había perdido no solo su empleo, sino la confianza y el respeto de la mujer que lo había criado y protegido durante toda su vida. El viaje de regreso a casa en taxi fue una tortura prolongada. Su teléfono continuaba sonando implacablemente con nuevas demandas financieras. El taxista lo miraba por el espejo retrovisor, con curiosidad creciente cada vez que Raúl recibía otra llamada amenazante. «Señor Raúl, llamamos de Seguros Integrales. Su póliza de vida ha sido cancelada por falta de pago del aval. Habla María del Banco Comercial. Su línea de crédito empresarial está en mora por 82.000 euros. Es Fernando de la empresa de seguridad. El sistema de alarmas de su residencia será desconectado esta tarde por falta de garantías». Cada llamada era un martillazo más en el ataúd de la vida cómoda que había construido sobre los cimientos financieros proporcionados por mi generosidad maternal. Una generosidad que él había interpretado como debilidad, como garantía eterna, como derecho adquirido. Al llegar a su residencia valorada en 800.000 euros, Raúl encontró una escena que completó su pesadilla. Patricia estaba parada en el jardín delantero, sosteniendo un documento oficial, mientras hablaba acaloradamente con un hombre trajeado que tomaba notas en una carpeta. «Patricia, ¿qué está pasando aquí?», gritó corriendo hacia ellos.
Su esposa se volvió hacia él con los ojos enrojecidos por el llanto. «Raúl, este señor viene del banco hipotecario. Dice que tenemos 48 horas para desalojar la casa». El hombre trajeado extendió un documento hacia Raúl. Orden de desahucio por falta de aval. La señora Luna retiró su garantía personal y la hipoteca de 750.000 euros es ahora exigible inmediatamente. Raúl tomó el papel con manos que temblaban incontrolablemente. Las palabras legales se difuminaban ante sus ojos, pero el mensaje era cristalino. Tenían 2 días para abandonar la única casa que habían conocido como familia. «Esto tiene que ser un error», balbuceó desesperadamente. «Mi madre no haría esto. Tiene que haber una confusión». «No hay confusión, señor», replicó el funcionario bancario con frialdad profesional. «Los documentos están en orden. La señora Luna firmó personalmente la revocación de avales esta mañana a las 9:15. Patricia lo confrontó con una furia que jamás había visto en sus 15 años de matrimonio. «¿Qué le hiciste a tu madre, Raúl? ¿Qué hiciste para que reaccione de esta manera?» Él no podía responder. No podía explicar que había sacrificado la dignidad de Luna en el altar de su ambición empresarial. No podía admitir que había planeado entregar la empresa familiar a Carmen, la rival histórica de su madre. No podía confesar que el empujón navideño había sido una demostración calculada de lealtad hacia una mujer que ahora representaba su única esperanza de salvación. «Tengo que llamar a Carmen», murmuró más para sí mismo que para Patricia. «Ella puede ayudarnos. Los planes que discutimos». Patricia lo miró con expresión de total incomprensión. «¿Carmen? ¿La madre de quién? ¿Qué tiene que ver ella con nuestros problemas financieros?» Raúl corrió hacia el interior de la casa, buscando privacidad desesperadamente. Marcó el número de Carmen con dedos temblorosos, esperando que la mujer que había prometido una sociedad millonaria fuera su tabla de salvación en este naufragio. «¿Carmen? Soy Raúl. Necesito hablar contigo urgentemente». «Ah, Raúl», respondió Carmen con un tono que inmediatamente le erizó la piel. «¿Cómo estás, querido?» «Carmen, tengo un problema grave. Mi madre ha retirado todos los avales y estoy perdiendo todo. La casa, los coches, el empleo. Necesito que implementemos inmediatamente los planes de sociedad que discutimos». La risa que emergió del auricular fue fría como el hielo invernal. «¿Los planes de sociedad? ¿De qué hablas exactamente?» «La fusión entre tu empresa y la de mi madre. Los acuerdos que establecimos. Dijiste que sería tremendamente beneficioso. Raúl, creo que malinterpretaste completamente la situación», interrumpió Carmen con crueldad calculada. «Yo nunca establecí ningún acuerdo contigo. Simplemente estaba explorando posibilidades». El corazón de Raúl se detuvo. «Pero durante la cena dijiste que una sociedad sería beneficiosa. Claro que sería beneficiosa. Para mí. Pero, ¿qué valor tienes ahora que has perdido completamente el acceso a la empresa de tu madre?» La voz de Carmen destilaba desprecio absoluto. «Sin su empresa, sin su dinero, sin su influencia. Eres completamente inútil para mis propósitos. Carmen, por favor. Hice lo que me pediste. Humillé públicamente a mi madre para demostrar lealtad hacia ti. Y te lo agradezco enormemente», replicó con sarcasmo venenoso. Fue extremadamente satisfactorio ver a Luna caída en el suelo. Una imagen que atesoraré durante años. Pero ahora que has perdido todo, francamente, no tengo ningún uso para ti. La línea se cortó, dejando a Raúl sosteniendo un teléfono silencioso que representaba el final definitivo de todas sus ilusiones. En menos de 48 horas, había perdido su empleo, su casa, sus vehículos, su estabilidad financiera, y ahora descubría que la mujer por la cual había traicionado a su madre jamás había tenido intención de cumplir ninguna de sus promesas. Carmen lo había usado como un peón descartable en un juego mucho más grande: humillar a su rival de décadas y destruir una familia en el proceso. Cuando Raúl regresó al salón principal tras la llamada devastadora con Carmen,
Encontró a Patricia empacando frenéticamente ropa en 2 maletas grandes. Sus movimientos eran mecánicos, furiosos, decididos. Elena y Pablo estaban sentados en el sofá, observando la destrucción de su hogar con rostros de confusión absoluta. «Patricia, ¿qué haces?», preguntó con voz quebrada, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Ella se incorporó lentamente, sosteniéndolo con una mirada llena de resentimiento y decepción. «Me voy, Raúl. Nos vamos». «¿Cómo que se van? Este es nuestro hogar. Podemos resolver esto juntos». «¿Resolver qué exactamente?», exploró Patricia con una voz que destilaba años de frustraciones acumuladas. «Las deudas ocultas que nunca me mencionaste. Las negociaciones secretas con Carmen que descubrí hace 1 hora cuando revisé tus correos. O tal vez el hecho de que empujaste brutalmente a tu propia madre para impresionar a una mujer que acaba de descartarte como basura». Raúl sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Revisaste mis correos?». «Claro que los revisé. Cuando los bancos comenzaron a llamar exigiendo pagos millonarios que no podemos cubrir, decidí investigar qué habías estado ocultándome». Patricia continuó empacando sin mirarlo. «Encontré meses de correspondencia con Carmen, planes para fusionar la empresa de tu madre, estrategias para conseguir su confianza, incluso discusiones sobre cómo manejar su resistencia si se oponía». Elena se levantó del sofá con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, ¿es cierto lo que mamá está diciendo? ¿Realmente lastimaste a la abuela a propósito?». La pregunta de su hija adolescente lo atravesó como una lanza. Elena había sido testigo presencial de la humillación navideña. Había visto a su abuela caer al suelo. Había presenciado la crueldad que él había desplegado, sin considerar el impacto en sus propios hijos. «Elena, cariño, las cosas son complicadas entre adultos. No me trates como si fuera estúpida», gritó Elena con una madurez dolorosa. «Vi perfectamente cómo empujaste a la abuela. Vi cómo la trataste como si fuera nadie. Y ahora resulta que todo era para conseguir dinero de esa horrible mujer». Pablo, de 14 años, se acercó a su hermana y le tomó la mano. «Yo también lo vi, papá. La abuela estaba llorando cuando se levantó del suelo. Nunca había visto llorar a la abuela. Esas palabras fueron más devastadoras que todas las llamadas de los acreedores combinadas. Sus propios hijos lo veían ahora no como el padre respetable que creía ser, sino como el hombre cruel que había humillado a la abuela que tanto amaban. Patricia cerró violentamente la cremallera de la maleta más grande. «Encontré también los documentos del abogado Raúl. Sé exactamente cuánto dinero habías pedido prestado usando los avales de Luna. 400.000 euros en total. ¿Cómo pensabas pagarlo sin su ayuda? Iba a funcionar», murmuró débilmente. «Carmen iba a asociarse conmigo. Carmen te usó como un títere patético para lastimar a tu madre», le espetó Patricia con desprecio total. «Y tú fuiste tan arrogante, tan ambicioso, tan estúpido que no te diste cuenta hasta que ya era demasiado tarde». Raúl intentó acercarse a sus hijos, pero Elena retrocedió instintivamente. «No me toques. No después de lo que le hiciste a la abuela. Hijos, por favor. Soy su padre». «Un padre no humilla públicamente a su propia madre», replicó Pablo con una seriedad impropia de su edad. «Un padre no destruye a su familia por dinero». Patricia terminó de empacar y se dirigió hacia la puerta principal, seguida por Elena y Pablo, que llevaban sus mochilas escolares y algunas pertenencias personales. «¿A dónde van a ir?», preguntó Raúl desesperadamente. «A casa de mi hermana por ahora. Después veremos». Patricia se detuvo en el umbral y lo miró una última vez. «Mañana vendrá mi abogado con los papeles de separación. Espero que encuentres algún lugar donde vivir, porque esta casa será embargada en los próximos días». «Patricia, espera. Podemos intentar hablar con mi madre. Tal vez, si le explicamos...». La carcajada amarga de Patricia resonó en la casa vacía. «¿Explicar qué? ¿Que la traicionaste durante meses? ¿Que la empujaste en el suelo para impresionar a su peor enemiga?».
¿Que planeabas robarle su empresa? Luna es una mujer inteligente, Raúl. Sabe exactamente quién eres ahora. La puerta principal se cerró con un sonido definitivo, que marcó el final de 15 años de matrimonio y 24 años de paternidad, tal como Raúl los había conocido. Se quedó solo en una casa que ya no le pertenecía, rodeado por muebles que serían embargados en días, con un silencio que amplificaba cada segundo de su caída libre hacia la destrucción completa. En menos de 48 horas, había perdido absolutamente todo: trabajo, familia, hogar, respeto, futuro. Le quedaban exactamente 230 euros en efectivo, la ropa que llevaba puesta y la devastadora comprensión de que había destruido deliberadamente la única relación que realmente importaba en su vida. Su teléfono móvil comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era el hotel donde tendría que alojarse esa misma noche, el más barato que había podido encontrar en su nueva realidad económica. 40 euros por noche en una habitación sin ventanas, donde reflexionaría sobre cómo había cambiado un imperio por la promesa vacía de una mujer que jamás tuvo intención de cumplir sus palabras. Los días siguientes al colapso total de su existencia, Raúl experimentó una caída libre que jamás había imaginado posible. La habitación del hotel barato se convirtió en su refugio temporal, un espacio claustrofóbico de 4 metros cuadrados que olía a desinfectante industrial y desesperanza acumulada. Con apenas 190 euros restantes, después de pagar 3 noches anticipadas, se vio forzado a enfrentar una realidad que había evitado durante 42 años. La necesidad de trabajar con sus propias manos para sobrevivir. La primera semana fue una experiencia humillante de rechazo constante. Su apellido, que durante décadas había abierto puertas y generado respeto automático en el mundo empresarial, ahora era una marca tóxica. Las noticias de su caída habían circulado rápidamente por los círculos profesionales, convirtiendo su búsqueda laboral en una serie interminable de portazos y miradas despectivas. ¿No es usted el hijo de Luna que perdió todo por traicionar a su madre?, le preguntaron en una entrevista para un puesto administrativo básico. La pregunta lo perseguiría durante semanas. Finalmente, después de 14 días de búsqueda desesperada, encontró empleo en servicios de limpieza nocturna metropolitana, una empresa que se especializaba en la sanitización de oficinas corporativas después del horario laboral. Su supervisor, un hombre llamado Antonio de 50 años que había trabajado en limpieza durante toda su vida adulta, lo recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Mira, muchacho», le dijo Antonio el primer día, «aquí no importa quién fuiste antes, solo importa si puedes limpiar baños, aspirar alfombras y vaciar basureros sin quejarte». Las primeras noches fueron brutales para su orgullo y su cuerpo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y manejar documentos elegantes, ahora se agrietaban por los químicos de limpieza. Su espalda, que había conocido únicamente sillas ejecutivas ergonómicas, se curvaba dolorosamente sobre aspiradoras industriales y cubetas de agua sucia. Trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, limpiando los mismos tipos de oficinas corporativas donde antes había celebrado reuniones importantes. La ironía era devastadora. Había pasado de dirigir empresarios en espacios lujosos a limpiar sus desperdicios durante las horas más solitarias de la noche. Su rutina diaria se volvió mecánica y reflexiva. Despertaba a las 7 de la tarde en su cuarto alquilado de 80 euros semanales, una habitación minúscula en un edificio deteriorado, donde el papel tapiz se despegaba de las paredes y el radiador funcionaba solo esporádicamente. Cenaba sándwiches baratos o pasta instantánea, productos que su paladar refinado tardó semanas en aceptar. Después caminaba 40 minutos hasta su lugar de trabajo, porque no podía permitirse el transporte público diario. Durante las largas horas nocturnas de limpieza, su mente funcionaba incansablemente, procesando los eventos que lo habían llevado a este punto. Cada movimiento repetitivo, limpiar, aspirar, desinfectar,
Le proporcionaba tiempo para reflexionar sobre las decisiones que habían destruido su vida anterior. Comenzó a comprender, con claridad dolorosa, cómo había tratado el amor maternal como una garantía eterna. Luna había sido su red de seguridad financiera y emocional durante décadas, pero él nunca había valorado genuinamente su sacrificio. Para él, su madre había sido simplemente un recurso disponible, una fuente inagotable de apoyo que daba por sentada. El contacto con Elena y Pablo se limitó a llamadas telefónicas esporádicas, conversaciones tensas donde sus hijos expresaban confusión, disappointment y gradual distanciamiento. Elena había comenzado terapia psicológica para procesar el trauma de presenciar la humillación de su abuela, mientras Pablo desarrolló problemas de confianza que afectaban sus relaciones escolares. «Papá, ¿por qué lastimaste a la abuela?», le preguntó Pablo durante una llamada particularmente dolorosa. Ella siempre nos llevaba regalos y nos hacía sentir especiales. Esas preguntas lo destrozaban más que cualquier consecuencia financiera. Sus hijos lo veían ahora no como el proveedor exitoso que creía haber sido, sino como el hombre que había traicionado a la persona más importante en sus vidas. Después de 3 meses trabajando en limpieza nocturna, Raúl comenzó a experimentar algo inesperado, una extraña paz interior que nunca había conocido durante sus años de privilegio empresarial. El trabajo físico, aunque agotador, le proporcionaba una satisfacción simple y honesta que contrastaba brutalmente con la ansiedad constante de su vida anterior. Descubrió que Carmen y Luna nunca habían tenido contacto después de la cena navideña. Su antigua rival empresarial había simplemente desaparecido de la escena, habiendo logrado su objetivo de humillar a Luna y destruir su relación familiar. Para Carmen, él había sido únicamente una herramienta desechable en una venganza personal que se remontaba décadas atrás. La realización más amarga era que había sido manipulado completamente por una mujer que nunca tuvo intención de cumplir ninguna promesa. Su ambición ciega lo había convertido en el peón perfecto para un juego de venganza, donde él era simultáneamente el ejecutor y la víctima final. Durante las madrugadas silenciosas, mientras limpiaba oficinas vacías, Raúl comenzó a entender que había perdido mucho más que dinero o estatus social. Había perdido la oportunidad de una relación auténtica con la mujer que lo había criado, protegido y amado incondicionalmente durante toda su vida. Un año después de la catástrofe navideña, Raúl había experimentado una metamorfosis profunda que lo sorprendía cada mañana al mirarse en el pequeño espejo rajado de su habitación alquilada. El hombre arrogante que había empujado a su madre por ambición empresarial había desaparecido, reemplazado por alguien marcado por la humildad forzosa y la introspección constante. Su rutina se había establecido con precisión monástica. Despertaba cada tarde a las 5, preparaba café instantáneo en una cafetera eléctrica diminuta y dedicaba 1 hora a leer libros prestados de la biblioteca municipal. Había redescubierto el placer de la lectura, algo que había abandonado durante sus años de obsesión empresarial. El trabajo nocturno en servicios de limpieza metropolitana se había convertido en algo más que supervivencia económica. Antonio, su supervisor, había comenzado a confiarle responsabilidades adicionales después de observar su dedicación inquebrantable. «Nunca pensé que un ejecutivo caído trabajaría tan duro sin quejarse», le había comentado con aprobación creciente. Sus manos, ahora callosas y curtidas por meses de labor física, habían desarrollado una destreza sorprendente con los equipos de limpieza industrial. Su espalda se había fortalecido, su resistencia física mejorado, y había perdido los 15 kilos de sobrepeso que había acumulado durante años de comidas ejecutivas y sedentarismo corporativo. Pero la transformación más significativa era mental y emocional. Las largas horas nocturnas le habían proporcionado tiempo infinito para analizar meticulosamente cada decisión que había tomado, cada momento donde había elegido la ambición sobre la lealtad, cada ocasión donde había dado por garantizado el amor maternal.
El contacto con Elena y Pablo se había reducido a llamadas telefónicas quincenales que duraban exactamente 15 minutos cada una. Sus hijos habían establecido estos límites temporales como forma de protegerse emocionalmente, manteniendo conexión mínima sin exponerse a más decepción paterna. «Papá, conseguí una beca para estudiar ingeniería», le había informado Elena durante una conversación reciente. Su voz era cordial pero distante, como si hablara con un conocido lejano en lugar de su progenitor. «Estoy muy orgulloso de ti, hija», había respondido Raúl, sintiendo simultáneamente alegría por su logro académico y dolor por la distancia emocional que los separaba. «La abuela me ayudó con la solicitud», añadió Elena después de una pausa incómoda. «Ella conoce gente en la universidad». Esas menciones casuales de Luna durante las conversaciones con sus hijos eran puñaladas emocionales que Raúl había aprendido a recibir sin reaccionar visiblemente. Sus nietos mantenían relación cercana con su abuela, visitándola regularmente y recibiendo el apoyo académico y emocional que él ya no podía proporcionarles. Durante una conversación con Pablo, había descubierto información que lo dejó completamente stunned. «Papá, ¿sabías que la señora Carmen intentó comprar la empresa de la abuela el mes pasado?» Raúl casi dejó caer el teléfono. «¿Qué dijiste?» «Sí, Elena y yo estábamos visitando a la abuela cuando llegaron unos abogados con una oferta de compra. Carmen quería adquirir toda la empresa por una cifra que la abuela consideró ridículamente baja. ¿Y qué pasó? La abuela se rió y les dijo que jamás vendería a alguien tan despreciable como Carmen. Dijo que preferiría regalar la empresa antes que vendérsela a esa mujer». Pablo hizo una pausa antes de continuar. Después nos explicó que Carmen siempre había intentado conseguir su empresa de diferentes maneras durante décadas. La revelación fue devastadora para Raúl. Carmen no había sido una aliada potencial o una oportunidad empresarial legítima. Había sido, desde el principio, una depredadora que había identificado su ambición y su resentimiento latente como herramientas perfectas para atacar a Luna. Todo había sido una manipulación elaborada. Carmen había estudiado cuidadosamente la dinámica familiar, había detectado las tensiones entre madre e hijo y había orquestado la humillación navideña como paso preliminar para debilitar emocionalmente a Luna antes de intentar apropiarse de su empresa. Él había sido el instrumento perfecto, lo suficientemente ambicioso para traicionar, lo suficientemente ingenuo para creer promesas vacías, lo suficientemente arrogante para no reconocer cuando estaba siendo manipulado por una experta en manipulación empresarial. «¿La abuela mencionó algo sobre mí durante esa reunión?», preguntó con voz casi inaudible. Pablo vaciló antes de responder. «Dijo que había aprendido a no confiar en personas que anteponen su ambición a la lealtad familiar. No mencionó tu nombre específicamente, pero no necesitaba mencionar su nombre específicamente». El mensaje era cristalino. Luna había extraído una lección permanente de la traición navideña, una lección que influiría en todas sus decisiones futuras. Después de colgar el teléfono esa noche, Raúl se sentó en el borde de su cama estrecha y procesó completamente la magnitud de su manipulación. Carmen había jugado un juego magistral, donde él había sido simultáneamente peón y víctima, ejecutor y sacrificio. Había destruido la relación más importante de su vida para servir los intereses de una mujer que lo había considerado completamente desechable desde el primer momento. Su empujón brutal a Luna no había sido una demostración de lealtad hacia una futura socia. Había sido el acto final de un títere en una obra teatral cruel, donde él nunca conoció realmente el guión. La ironía final era perfecta. Después de un año de humildad forzosa, había desarrollado la capacidad de reconocer la manipulación y la traición. Pero esa sabiduría había llegado demasiado tarde para salvaguardar lo único que realmente importaba. La víspera del segundo Navidad desde su caída, Raúl experimentó una serenidad extraña que contrastaba dramáticamente con la ansiedad destructiva que había caracterizado su vida anterior. Sentado en su habitación modesta,
iluminada únicamente por una lámpara de escritorio barata, contempló el papel en blanco que había estado evitando durante semanas. Durante meses había considerado escribir a Luna, pero cada intento había terminado en frustración y páginas arrugadas en el cesto de basura. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo pedir perdón por una traición tan profunda? ¿Cómo justificar haber sacrificado el amor maternal en el altar de la ambición ciega? Pero esa noche, después de completar su turno de limpieza, en un edificio corporativo que anteriormente había visitado como ejecutivo respetado, algo había cambiado definitivamente en su perspectiva. No quería pedir perdón ni buscar reconciliación. Quería expresar gratitud por la lección más valiosa y dolorosa de su existencia. Comenzó a escribir con la caligrafía cuidadosa que había desarrollado durante meses de reflexión nocturna. Querida Luna, sé que estas palabras llegan demasiado tarde para reparar el daño que causé, pero necesito escribirlas para mi propia paz interior. No busco tu perdón ni pretendo una reconciliación que probablemente sea imposible e inmerecida. Quiero agradecerte por enseñarme quién soy realmente y por mostrarme las consecuencias naturales de mis decisiones. Durante 42 años viví en una burbuja de privilegio que tú creaste y mantuviste, sin valorar jamás el sacrificio que representaba para ti. He comprendido completamente que Carmen me manipuló desde el primer momento. Ella identificó mi ambición, mi resentimiento latente, mi tendencia a dar por garantizado tu amor, y utilizó esas debilidades para convertirme en su herramienta perfecta contra ti. Yo fui su peón desechable en una venganza que se remontaba décadas atrás. El empujón que te di esa noche navideña no fue producto de la ira impulsiva. Fue el acto calculado de un hombre que había elegido conscientemente la promesa vacía de riqueza futura sobre la realidad sólida del amor presente. Te sacrifiqué para impresionar a una mujer que me consideraba completamente desechable. Durante este año de trabajo nocturno y reflexión constante, he desarrollado algo que nunca conocí en mi vida anterior. Respeto genuino por el trabajo honesto y comprensión real del valor de la lealtad. Mis manos ahora conocen la dignidad del esfuerzo físico. Mi mente ha aprendido a distinguir entre ambición legítima y codicia destructiva. No he recuperado mi vida anterior y, honestamente, ya no la deseo. El hombre que empujó a su madre para impresionar a su enemiga merecía perder todo lo que tenía. Las consecuencias que impusiste fueron perfectamente proporcionadas a la magnitud de mi traición. Elena y Pablo mantienen contacto limitado conmigo, y comprendo que es lo máximo que puedo esperar después de haberlos expuesto al trauma de presenciar mi crueldad hacia ti. Ellos te aman profundamente, como yo debería haberte amado siempre. Esta carta no busca respuesta ni genera expectativas. Simplemente reconoce que me diste el regalo más valioso posible, la oportunidad de enfrentar las consecuencias de mis actos y construir carácter auténtico a través de la adversidad. Gracias por enseñarme que el respeto se gana y se mantiene, que la confianza perdida raramente regresa, y que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes que debemos aceptar con dignidad. Espero que encuentres paz, sabiendo que tu lección fue recibida y valorada, incluso si llegó demasiado tarde para salvaguardar nuestra relación. Con gratitud sincera y respeto profundo, Raúl. Selló la carta en un sobre simple y la envió sin expectativas, simplemente como acto final de honestidad hacia la mujer que le había dado vida y oportunidades que había desperdiciado tan completamente. 3 días después, recibió respuesta. Un sobre elegante con su nombre escrito en la caligrafía distintiva de Luna, pero conteniendo únicamente una nota breve. Raúl, me alegra saber que has encontrado trabajo honesto y reflexión genuina. No estoy lista para perdonar, y tal vez nunca lo esté. Algunas traiciones dejan cicatrices permanentes que el tiempo no cura completamente. Pero me enorgullece leer que estás construyendo dignidad propia a través del esfuerzo personal.
Esa era la única lección que podía enseñarte. Continúa creciendo lejos de mí. Luna. Para Raúl, esas pocas líneas valían más que cualquier herencia o reconciliación dramática. Representaban reconocimiento de su transformación sin la falsa promesa de que las consecuencias desaparecerían mágicamente. Dobló cuidadosamente la nota y la guardó en su billetera, junto a una fotografía vieja donde aparecía con Elena y Pablo cuando eran pequeños. Recordatorios de lo que había perdido y motivación para continuar construyendo la versión mejorada de sí mismo que había emergido de las cenizas de su arrogancia. Esa noche, mientras caminaba hacia su trabajo de limpieza bajo las estrellas frías de diciembre, Raúl experimentó algo desconocido durante sus años de privilegio: paz interior genuina. No había recuperado su vida anterior, pero había encontrado algo infinitamente más valioso: respeto propio ganado a través del esfuerzo honesto y la aceptación madura de las consecuencias. La lección de Luna estaba completa, y él finalmente era digno de haberla recibido.